Radio Revolución. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, el equipo de producción de este programa está listo para llevar la información y el análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de esta radio y, por supuesto, a través de las radios amigas que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. También bienvenido César Villalona, que ya se encuentra con nosotros en este espacio. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo están las cosas? Pues como siempre, César, estamos listos y listas en este espacio para hablar sobre esos temas que otros medios de comunicación no quieren abordar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo el gobierno reprime a las familias campesinas. Pero antes de iniciar con el tema, le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. Recientemente un grupo de familias campesinas que se concentraron pacíficamente en una calle de Santa Tecla fueron reprimidas violentamente por el gobierno. El presidente las acusa de ser manipuladas y acarreadas. Las familias suplican no ser echadas de la tierra en la que han vivido y trabajado por más de 40 años. ¿Quiénes son esas familias campesinas que se concentraron en la calle? ¿Por qué fueron reprimidas esas familias? ¿Qué hay detrás de esas acciones violentas del gobierno hacia familias campesinas? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. El pasado lunes por la noche, un grupo de familias campesinas que se habían concentrado en una calle de Santa Tecla fueron reprimidas por la Policía Nacional y la Policía Militar. Hubo capturas. Al día siguiente, Bukele dijo que era gente acarreada y manipulada por grupos autodenominados de izquierda y ONGs globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno. Empecemos entonces aclarando, César, quiénes eran las personas que se habían concentrado y por qué lo hacían. Las personas que se movilizaron viven en el Cantón El Triunfo, ahí en Santa Tecla. Son familias que tienen tierra. Ahí viven 293 familias con 57 manzanas de tierra que pertenecen a una cooperativa. Obviamente vive más gente, pero me refiero a este incidente. Y esas tierras de esas personas vienen de la reforma agraria de 1980. O sea, tienen su título. Bukele dijo que era gente pero acarreada. Resulta que hubo un año de una mala cosecha de café. Ahí producen café, entre otros productos. Una mala cosecha por enfermedades del café. Y tuvieron que caer en deuda con el Banco Agrícola. Que esa familia contrataron un gerente para que les ayudara a resolver el problema, llamado Luis Antonio Palomo Urbina, que se hizo como representante legal y administrador de la cooperativa, para que administrara los bienes y ayudara a buscar una salida para pagar la deuda. Pero lo que hizo este señor fue poner en venta lotes y entregar cheques en blanco. Sin consultar a la gente, puso en venta lotes. Y para colmo, cheques en blanco, que es una ilegalidad. Y el banco dictaminó embargo, que quería, o no que dictaminó, sino que planteó que iba a embargar a la cooperativa por el problema del crédito. Entonces, la estafa la ha generado esta persona. Es un caso de, como le dicen, de estafa agravada, ¿verdad? Ese es uno de los términos que se utiliza. Y hay un litigio entonces, ¿verdad? Que el banco quiere que le paguen, la familia acusa al gerente y hay una demanda ahí que no se resuelve. Entonces lo que hizo la comunidad fue marchar hacia la casa de Nayib Bukele para pedirle, como presidente de la República, que ayudara a resolver este problema. Es decir, que intercediera. No era una marcha violenta. Ahí la gente no iba destruyendo propiedades públicas o privadas, ni tirándole piedra a la policía, sino de manera pacífica a pedir un apoyo para resolver este problema, porque si le quitan las tierras y le quitan las viviendas, estamos hablando de casi 300 familias
que se quedarían en la calle. Escuchando esto, entonces vemos que es falso lo que dijo Bukele, que se trataba de gente acarreada o manipulada por ONGs que querían atacar al gobierno. No, es una realidad que está viviendo la gente. Claro, para nada. En vez de atacar al gobierno, lo que iban era para su casa a pedirle qué podía hacer él como presidente. Ni siquiera era gente que estaba confrontando con el gobierno, y mucho menos con Bukele. Es un pedido de ayuda. Entonces, la policía arremete, que por cierto aparece la policía militar que pertenece a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada no tiene función de orden público. No era la Policía Nacional Civil. Es probable que haya habido agentes de la PNC, pero habían de la Policía Militar. Lanzaron a los militares. Entonces reprimieron a la gente, capturaron a un líder comunitario, 2, creo, a un pastor, y luego fueron a sacar de su casa a un joven que trabaja en una ONG que le da apoyo a esa comunidad. Pero no es una ONG que esté generando problemas, sino que le está dando respaldo, porque aquí hay muchas ONG que trabajan con comunidades donde llevan proyectos de vivienda, proyectos de agua, proyectos de educación, de salud, proyectos educativos. Aquí hay ONG que alfabetizan población y que llevan salud porque el Estado no cubre todas esas necesidades, y mucho menos en este contexto donde le están recortando dinero a todas las instituciones que dan servicio. Entonces no era una marcha violenta, ni siquiera tenía un contenido político en el sentido de reclamarle al gobierno o reclamarle a la fiscalía. Era pedirle a Bukele que pusiera sus buenos oficios como presidente, a ver si puede interceder en esto para que la gente no la desalojen. No se puede decir que eran gente que estaba marchando ni siquiera en contra de él, ¿verdad? Y la respuesta es la violencia. Y sobre esta represión de parte de la Policía Nacional Civil y el uso de la policía militar, ¿por qué se realizó esa acción? Yo creo que el gobierno está en una política, ya no es nueva, de meterle miedo a la población. Aquí tenemos el régimen de excepción, que ya tiene ¿cuántos años? 3 años y 2 meses. En el marco del régimen de excepción capturan a cualquier persona, sin derecho a un abogado o una abogada. Ni siquiera los familiares saben su condición, saben que están presos, le llevan comida, etc. Miles de gente apresadas ilegalmente. El gobierno tiene una política represiva frente a los sindicatos, que no le da legalidad, y tiene sindicalistas presos. Frente a dirigentes populares. Acuérdate el caso del apresamiento de 11 dirigentes del movimiento El Salvador en Paz, acusados de preparar actos terroristas contra Bukele cuando iba a tomar posesión. Una tontería. El caso reciente de la comunidad de la Floresta, donde capturaron a más de 10 dirigentes, creo que son como 14, no recuerdo bien, pero es una buena cantidad de dirigentes presos, y también a Rudy y a Ivania, abogada, que defendían a esa comunidad, le giraron orden de captura de la fiscalía y lo acusan a los capturados y a ellos de usurpación de tierra. Lo cual no tiene ningún sentido, porque la gente ahí vivía y llegó un terrateniente que decía que esa tierra era de él y estaban en un litigio y capturan a la gente. Ahora a estas personas que han capturado la han acusado de actos de violencia, pero no hay ninguna violencia, no hay ninguna alteración del orden público, porque la gente tiene derecho a manifestarse. Entonces, si mañana hay una marcha de personas que reclaman un aumento del salario mínimo, o personas que reclaman que haya más inversión en salud, o personas que reclaman que al Ministerio de Educación le suban el presupuesto, la van a acusar de violar la ley. Está prohibido marchar aquí, está prohibido manifestarse, no está prohibido. La gente no ha cometido ningún ilícito, pero está el tema del miedo. Reprimir, mandar una idea de que aquí el que proteste puede ser capturado, en un contexto en que todo se está deteriorando. ¿Cuál es la situación que tenemos en el país? Una economía estancada, un deterioro de los servicios, un aumento del desempleo, un precedente y un gobierno salpicado por indicios de tráfico de droga, una droga que la capturaron en Panamá, revestida de café. El tema de los chorros, un desastre, esa carretera, el caos vial que hay en el país, el pacto del gobierno con la pandilla que sacó a relucir el Faro, muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante todo eso? La represión a los dueños de buses. Decir voy a regalar el pasaje gratis y si no cumplen lo meto preso. La represión. Que no cometieron ilícito. Tampoco, porque no hubo ningún decreto legislativo ni ejecutivo
que los obligara a ellos a dar el servicio gratis. Fue un Twitter de Bukele, eso no tiene validez legal, pero metió preso a buceros. Ellos a lo mejor se quieren meter en ese negocio, el clan empresarial que gobierna. Ahí hay otra pensada que va más allá del miedo. Entonces hay constantemente una política de represión, de miedo, de represión, que tiene que ver con un gobierno que no resuelve los problemas se agravan, hay mucha protesta, la marcha del 8 de marzo fue grande, la del 1 de mayo fue grande, se están atizando los conflictos sociales, están aumentando las protestas, y la respuesta de ellos es la represión, que no resuelve nada, porque eso no resuelve ningún problema, ¿verdad? Meter presa a estas personas no quiere decir resolver el problema que tienen. Pero esa es la política. Ellos entienden que hay que mantener a la gente a raya, ¿verdad? Que no proteste. Ante esta represión hay que recordar que el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada dice que la policía militar es parte de la Fuerza Armada y le corresponde prestar un servicio administrativo a las unidades de la Fuerza Armada, o sea, no tiene funciones de seguridad pública que son las que tiene la Policía Nacional Civil. Sí, y en estado de emergencia nacional, y aquí no estamos en estado de emergencia nacional, lo que hay un régimen de excepción aprobado por la Asamblea para resolver un problema que llevan 3 años intentando resolverlo. Parece que no está resuelto porque se mantiene en el estado de excepción, que es el de la delincuencia, pero no hay un estado de emergencia nacional para que esa policía salga a la calle. Quería aclarar, precisar el dato, de la Floresta fueron 23 líderes de la comunidad los capturados. O sea, hay 23 capturados. Vamos a continuar conociendo más sobre este tema y en la segunda sección del programa vamos a ampliar el tema sobre la cooperativa El Bosque, que sabemos es un caso de estafa protegido por el Estado. La escuchamos y regresamos. Desgranando palabras. La cooperativa El Bosque, un caso de estafa protegido por el Estado. La cooperativa El Bosque surgió en la reforma agraria de El Salvador en 1980. Durante años se dedicó a la producción de café. A finales de los años 90, la plaga broca, una enfermedad que destruye los árboles de café, destruyó toda la plantación de café de la cooperativa, que tenía una deuda con el Banco Agrícola, la cual esperaba pagar con la producción de café. Eso puso en graves problemas a las familias de la cooperativa. En 2001, el Banco Agrícola le recomendó a la cooperativa que contratara a un administrador que les ayudara a mejorar la producción y poder ir pagando la deuda. Le recomendó al señor Luis Palomo. La cooperativa aceptó y lo contrató como administrador, pero este se dedicó a enriquecerse con los bienes de la cooperativa. Taló árboles y vendió madera. Cobró por uso de la tierra, engañó a los directivos para que firmaran unos pagarés y mientras tanto no abonó a la deuda de la cooperativa con el banco, que seguía creciendo por los intereses. En 2006 hubo cambio de junta directiva y las y los nuevos directivos se percataron de la estafa del señor Palomo, lo despidieron. Entonces el señor Palomo usó los pagarés para demandar a la cooperativa por un monto de $131,000. La cooperativa fue llevada a un juicio que se alargó por años y en 2018 un juzgado condenó a la cooperativa a pagar $850,000. Como resultado de eso, el juzgado le adjudicó 290 manzanas de la cooperativa al señor Palomo, terrenos en los cuales viven y cultivan unas 300 familias. El juzgado ha programado el desalojo para el 22 de mayo a las 9 de la mañana. Desgranando palabras. Estamos de regreso y para usted que recién nos está sintonizando, hoy estamos hablando sobre cómo el gobierno reprime familias campesinas y estamos tocando el tema específico de la cooperativa El Bosque. César, hablemos ahora de este caso de la cooperativa El Bosque, que es un caso aislado o hay más. ¿Qué hay también detrás de esto y otros casos que se puedan dar o que se están dando? Sí, hay muchos casos porque hay un proceso de reconcentración de la tierra. Están quitándole tierra a gente de las comunidades y de cooperativas para pasar la mano de terratenientes. Fíjate que hay un caso aquí, te voy a mencionar uno, el del cantón El Pacún. Esto es en San Vicente. Ahí viven aproximadamente 600 familias. Esas familias tienen 40 años viviendo ahí y pagaron sus parcelas, pero nunca le dieron escritura de propiedad. Entonces ahora ha aparecido un gerente de una empresa llamada Diagri, la empresa, que tiene agroquímicos, que está alquilando y comprando parcelas en la zona.
porque quieren montar una agroindustria azucarera. Entonces esa agroindustria está causando daño ya porque hay una fumigación aérea. Entonces genera enfermedades como insuficiencia renal, entre otras. Y el puente de la comunidad fue dañado y no ha sido reparado. Entonces están demandando terratenientes, empresarios, a esa comunidad por usurpar las tierras, porque no tienen título de propiedad. El órgano judicial está ahí para tratar de que esas tierras pasen a manos de este grupo empresarial. Hay otro caso en la hacienda Tehuacán. Esto también es en San Vicente, en Tecoluca. La declararon la hacienda zona de amortiguamiento, el gobierno. O sea, que la quieren proteger según el gobierno. Pero ahí viven 400 personas que tienen más de 1000 manzanas. Y como la declararon zona de amortiguamiento, la población no puede realizar cambios en la tierra, ni obtener préstamos, ni sembrar cultivos. Ahí hay una problemática. Y hay una amenaza de que esas tierras las pierdan, finalmente las pierdan. Hay otro problema en la comunidad Octavio Ortiz. Esto es en Usulután, en Jiquilisco. Está ubicada en el Bajo Lempa. Ahí viven 140 familias, tienen 450 manzanas. Ya está por llegar una orden de desalojo del órgano judicial para que esas tierras pasen a manos de empresarios que quieren desarrollar caña. Es una zona estratégica esta, por el cultivo y para el desarrollo turístico. La problemática que hay ahí es también de título de propiedad. Esas tierras fueron transferidas en el marco del programa de transferencia de tierra después de los acuerdos de paz. Hay otro problema en la comunidad San Francisco Angulo. Ahí le quieren quitar tierra a 150 familias. En la comunidad San Jerónimo a 44 familias. Hay otro problema en otra comunidad donde quieren quitar tierra también, que son algunas comunidades del cantón Loma Larga. Esto es en La Unión, en Conchagua. 300 familias que tienen más de 500 manzanas. No poseen escritura, pero tienen años y años viviendo ahí y ya se la quieren quitar. Aparecen supuestos dueños. Y cuando digo años es de 30, 40 años. Todos estos casos. La comunidad del Chile, Usulután, Jiquilisco, 22 familias. Tienen 25 años viviendo. El gobierno no le da escritura y las quiere sacar porque quieren convertir esa zona en una zona de desarrollo estratégico para proyectos turísticos en la bahía de Jiquilisco. En la línea férrea hay entre 75.000 y 80.000 familias que viven ahí. En los gobiernos del frente comenzaron a darle título de propiedad a muchas familias en 2 fases. Le dieron a miles, pero faltaba esta parte, esta cantidad. Y llegó el gobierno de Bukele. Entonces no le dan título de propiedad. No continuaron el proyecto de entrega de títulos. Gente que tiene 30 años, 25 años viviendo ahí. Familias. Y ahí producen y ahí viven. Las quieren desalojar para reactivar el Tren del Pacífico. Imagínate lo que es tirar a la calle 80.000 familias. Otro problema está en la cooperativa Bendición de Jacob. Esto es en Santa Ana. Tienen también 147 manzanas de tierra excedentaria y 18 que producen. Producen en 18 y tienen 147. Se la quieren quitar todas, alegando que no tienen título, para dársela a, ya sabemos, a personas que llegan y que plantean que son dueños. Ahí hay un tal Leopoldo López que presionó y mucha gente tuvo que abandonar el lugar. En la isla Tasajera, no sé si ya ahí hubo una expropiación, no lo recuerdo bien, pero 400 familias con 650 manzanas de tierra. La cooperativa La Labor, otro caso en Aguachapán, más de 10.000 personas con 856 manzanas. Hay una empresa constructora de Salazar Romero, quiere acaparar esas 856 manzanas y hay un fallo judicial para que se quede con los terrenos. Yo creo que este caso incluso se ejecutó. La finca La Argentina, 135 familias, eso es en La Libertad, también una problemática de desalojo. En la comunidad Cuatro Vientos, esto es en La Paz, en el cantón El Zapote, en San Luis La Herradura, no tienen escritura de propiedad, tienen 40 años viviendo ahí y ya entonces a 65 familias le dijeron que tienen que abandonar las tierras. Y así hay más. Está la cooperativa El Pimental, comunidad Las Palmeritas. Son como 20 casos que están. Y el órgano judicial actuando.
¿verdad? Para quitarle la tierra a la gente. Muchos de esos casos podrían resolver si el gobierno se diera a la tarea de hacer el otorgamiento de títulos de propiedad. Sin embargo, como lo dijiste hace un momento, en los gobiernos anteriores del de Bukele, se le estaba dando a un buen porcentaje de familias el otorgamiento de títulos de propiedades. En este gobierno, en el de Bukele, eso no ha pasado. Eso se detuvo. En los 20 años de Arena se entregaron 20,000 títulos y en los 10 años de gobierno del Frente se entregaron más de 80,000. Y con Bukele todo eso se ha parado porque la lógica es el desalojo. Fíjate, son 3 tipos de desalojo. Quitarle tierra a la gente que está cultivando, que tiene sus parcelas, su cooperativa. Quitarle tierra a la gente que vive alrededor de lugares donde hay obras, como por ejemplo el aeropuerto que quieren hacer en La Unión, o el tren que lo quieren reactivar, que desactivarla por la obra. Y el otro son los desalojos que están haciendo en plazas y mercados. Están desalojando. También en zonas costeras lo hay por el tema de darle auge a lo que es el turismo, ¿no? Exacto. Siempre a costillas de la población. A costillas de la población, sí. El ISTA podría resolver eso entregando los títulos. Para finalizar este espacio, hablemos de una supuesta solución, César, que ha dado Bukele. En una publicación en redes sociales dijo lo siguiente, y le voy a dar lectura. He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de agentes extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONGs reciben. Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa. Así, todos ganan, las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda. La población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen por fin su supuesto propósito de ayudar al pueblo. ¿Qué podemos mencionar o decir de esto, César? Sobre todo cuando era un tema que estaba ahí pausado, que sabíamos que en un momento lo podía volver a reactivar, pero ¿por qué en este contexto? Sí, mira, ahí hay 2 cosas. Lo primero es quererle resolver a la gente, dice ahora. Después que le mandó la policía militar, ahora quiere resolver. Yo creo que le ha hecho daño esa actitud represiva, esa violencia ejercida contra gente de comunidades. Ahí van marchando jóvenes, mujeres y hombres ya de tercera edad, niños y niñas. Imagínate. Yo creo que ante la opinión pública quedó mal y ahora dice que va a resolver. Es pura demagogia. Vamos a ver qué resulta de eso. Pero hay un reconocimiento de que su popularidad está bajando. Yo creo que en el gobierno hay esa percepción. Ellos tienen su medición, porque este es un caso más de muchos, ¿verdad? Hemos mencionado otros. Y lo otro es que el objetivo de ponerle un 30% de impuesto a los fondos que reciben las ONG no es para resolver este caso. Eso es para conseguir dinero porque las finanzas públicas están en bancarrota. Este es un gobierno que ha aumentado su deuda en más de 12,000 millones de dólares y terminó negociando con el Fondo Monetario para que les preste otros 1.370 millones a cambio de un programa de medidas que lo ha obligado a recortar un montón de gastos y de inversiones. Está quebrado el gobierno y necesita agarrar dinero de donde sea. Y este gobierno le ha quitado dinero a las alcaldías, le quitó dinero al INSAFOP, ha cerrado 17 instituciones públicas, le ha recortado este año 150 millones al Ministerio de Salud, 108 al de Educación, más de 60 al de Agricultura, 1.200 millones de dólares menos que el año pasado el presupuesto. Y aún así no resuelve su problema financiero. Entonces quiere agarrar dinero que llega a las ONG de la cooperación, que serían muchos millones de dólares, porque en el país hay muchas ONGs. Ese es un mundo muy diverso. Eso no está vinculado a este caso. Ha aprovechado este caso para decir hay una ONG o hay varias ONG metidas en esta violencia, cuando la violencia la ha ejercido el gobierno, no las ONG. Las ONG acompañan a las comunidades en el trabajo que realizan ahí. Le llevan proyectos de apoyo. Ese es su trabajo. Entonces quiere agarrar ese dinero. La otra vez había planteado un 40%. ¿Te acuerdas? Pero no lo pudo hacer. Porque cuando se reunió con las agencias de cooperación, todas le dijeron, le quitamos la cooperación a El Salvador. Entonces, él tiene que escoger si va a ahuyentar la cooperación, que sería una enorme cantidad de dinero que llega de cooperación. Hay ONG que reciben un año $100,000, otras $200,000, otras reciben más.
Hay ONG muy diversas en el país que hacen vivienda, llevan proyectos de desarrollo, proyectos de agua, proyectos de salud. Es una enorme cantidad de proyectos en beneficio de la gente. Si intenta agarrar el 30% de ese dinero y la cooperación le dice entonces no hay nada, entonces le va a ir peor. Porque no va a entrar ese dinero al país. Se van a agravar los problemas sociales, que el gobierno no los resuelve, sino que los agrava con estas represiones y con estas expropiaciones. Habrá menos servicios de salud, de educación, de todo tipo que llevan las ONG a las comunidades, proyectos productivos, agrícolas, etc. Y aquí lo que va a haber es un agravamiento de los problemas y una caída de la producción, un aumento del desempleo, etcétera, etcétera. Él le está jugando con candela con eso. Vamos a ver si es verdad. Más que tener la voluntad de querer resolver la situación de esta cooperativa, ¿será que está aprovechando el momento para volver a meter esta ley que, por lo que acabas de mencionar, en un inicio no la pudo introducir, así como decimos, de un solo? ¿Será esta la excusa? Exactamente. A lo mejor provocaron el incidente, le echan la culpa a las ONGs y luego viene la ley. Porque siempre tienen un plancito, ¿verdad? Pero a mí me parece que ese plan es muy peligroso para el propio régimen, para la estabilidad del país. Porque esa cooperación es muy importante para la gente, ¿verdad? Vamos a ver si en realidad impulsa esa medida. Por el momento quiere desprestigiar a instituciones que lo que hacen es ayudar a la gente. Cuando el que está golpeando a la gente es el aparato represivo del Estado. ¿No hay un estimado de cuánto podría recolectar el gobierno aprobando esta ley? Yo no tengo un dato. Eso podríamos buscarlo. Pero estamos hablando de que son cantidades grandes y que de alguna manera para el gobierno es como que te brillan los ojos, ¿verdad? Porque ves que hay una entrada que te va a venir a resolver algunos problemas que tenés, en este caso hablando del gobierno económico, que son muchos. Correcto, pero imagínate que le digan que no y ese dinero no entra. Entran menos dólares a la economía y hay que cerrar un montón de instituciones y no llegan los beneficios a la gente. Creo que aquí habría una convulsión. Está jugando con eso. Yo creo que es delicado el tema. A lo mejor está pensando después de decir, no, vamos a ponerle un 5, no, vamos a ponerle un 7. Habría que ver. Pero trata de desprestigiar y trata de conseguir dinero. Es que esta decisión de aprobar la ley es más una amenaza, también se siente como una amenaza, es como que me están retando, entonces hay gente de las ONGs en este grupo, ya van a ver, hagamos esto, entonces es más como una amenaza, como provocame y yo también te voy a fregar, como decimos. Correcto, imagínate que por ejemplo que aprueben esa medida y llegue cooperación. Yo creo que se reduciría muchísimo, pero que llegue, la que llegue, le quita dinero a esas instituciones, las afecta. A una ONG que le quita un 30% de los recursos, le está afectando su funcionamiento, tendría que despedir personal, eliminar proyectos, etcétera. Es una amenaza, pero yo creo que sobre todo es una amenaza aunque no lo diga él, la amenaza la tiene la población que recibe los beneficios de esos proyectos, porque esos recursos van a las comunidades. Y lo quiere agarrar el Ejecutivo. ¿Para qué? Para pagar deuda, para los viajes de los diputados, para los buenos salarios que tienen ahí, para el gasto de propaganda del gobierno, para el gasto militar. Ajá, pero eso llegaba a la población. Una última cosa que hay que decir es que hay una orden de desalojo ya. Por eso la gente fue a marchar para la casa de Bukele para que él interviniera. Y cuando entra en vigencia esa ley, si es que la aprueban, ¿cuándo es que va a conseguir el dinero? O sea que yo creo que no es para eso. Es justo como te decía, es como la excusa perfecta, metemos la ley, la aprobamos, el problema está ahí, no se resuelve en este par de semanas que está, pero la ley ya está, entonces a mí me queda ese dinero para solventar otros gastos, otra deuda, mejor dicho, que tengo como gobierno. Correcto, ese dinero no es para eso, lo que quieren es dinero para la finanza. Bueno, vamos a dejar por acá el tema, vamos a tratar de darle seguimiento. Esperemos también en bien que la cooperativa pueda resolver de una manera positiva, ¿verdad? Porque estamos hablando de decenas de familias también que están en una situación muy delicada. Quiero invitarles a ustedes, amigos y amigas, antes de finalizar, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día.
Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.